Proverbios 3, hoy día vamos a estar estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Proverbios 3, versículo 1 hasta el versículo 12. Los seres humanos, hermanos, pues tienen lo que parece ser una tendencia innata a sobreestimarse. Y muchas veces pensamos que sabemos más que nadie, que nuestros pensamientos son los únicos mejores, o como decimos en buen mexicano, que nuestros chicharrones truenan, ¿verdad? Todos nosotros hemos conocido personas que se niegan a ser corregidas bajo ninguna circunstancia. ¿Conoce usted personas así? Que no quieren ser corregidas. Ellas son las únicas que vale, que sus palabras es la última palabra. O tal vez sea que nosotros hemos pasado esta situación, que nosotros mismos nos hemos negado a ser corregidos por otros, pensando que nosotros tenemos la razón. Estas realidades manifiestan esa inclinación, esa naturaleza caída, que lo único que hacemos es exaltar nuestra propia sabiduría y nada más. Que nuestra sabiduría está por encima de los demás. Todos están equivocados, yo soy el único que está bien. Y es más, no me importa lo que digan los demás. Ahora, quiero que sepa, lo que estoy narrando no es algo nuevo. No es algo que apenas, no. Esto se remonta hasta el principio. El pecado primordial, quiero que sepa usted, allí en el jardín del Edén, fue una falsa creencia de la criatura que ellos pensaban que sabían más que el Creador. ¿Sí? Porque Adán y Eva, que eran la pareja que estaba en el jardín del Edén, ellos eligieron participar del fruto prohibido porque ellos eligieron creer que sabían más que su Creador. ¿Es cierto o no? Claro, lo vemos en Génesis 3. Ellos pensaban que era mucho más sabio hacer lo que ellos querían que obedecer las advertencias que Dios les había dado de no comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Creo que todos recuerdan, y si no, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7, ahí ve todo usted esa parte. Hermanos, tenemos que recordar y tener en cuenta esto. Adán y Eva no eran criaturas caídas, no estaban contaminadas con el pecado, no. De hecho, son los únicos que no estaban contaminados con pecados porque recién habían sido creados. Si ellos, hermanos, pudieron ceder a la tentación y hundir a la raza humana en ruinas, ¿cuánto más nosotros que tenemos esta naturaleza caída? Pecadores, tendemos muchas veces a confiar en nuestra propia sabiduría. Por lo tanto, las Escrituras nos advierten claramente en el versículo 7 de Proverbios 3, dice: no seamos sabios a nuestros propios ojos, no seamos sabios a nuestra propia opinión. Dicho esto, vamos a la lectura. Proverbios 3, versículo 1 al 12. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Y podríamos preguntar, ¿por qué Salomón? ¿Por qué tengo que no olvidarme de la ley, de tu ley, y que en mi corazón tengo que guardar tus mandamientos? ¿Por qué? Y ahí en el versículo 2 responde: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Luego viene: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y nuevamente los preguntones podríamos decir: ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
Y sigue afirmando el sabio, dice, fíate de Jehová, es decir, confía en Jehová, confía en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a pasar? Él enderezará tus veredas. Es decir, cuando tú camines, y ya va a haber huecos, baches, Él te va a aplanar el camino para que tú sigas transitando. Es lo que está más o menos está diciendo. No seas sabio en tu propia opinión. Versículo 7. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué, Salomón? ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y esto por qué? Porque fíjate bien, dice Salomón, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Por qué? Bueno, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Yo recuerdo, hermanos, que una de las cosas que más me preocupaba cuando yo terminé la prepa, para ponerlo en contexto acá, terminé la prepa, era ¿cuál va a ser mi futuro? Ahora que ya terminé mis estudios, ¿verdad? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué cosas debo de estudiar? ¿En qué debo obtener un título? ¿Qué quería Dios que yo hiciera? Aquellos de nosotros que tenemos esa orientación hacia el futuro, probablemente nos preocupamos por estas cosas justamente. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿En qué universidad voy a estudiar? ¿Qué carrera debo seguir? ¿Qué trabajo? Tal vez estés diciendo tú, ¿qué trabajo quiere que Dios que yo haga? O tal vez, ¿cómo voy a pagar las cuentas? O si me matriculan, ¿cómo voy a pagar esa universidad a donde yo quiero ir? Hoy Proverbios no nos dice, fíjense bien, no nos dice lo que va a pasar con detalle de lo que nos gustaría, pero sí dice esto, y escúcheme bien, que si confiamos en Él y le obedecemos, hay una I, es decir, las dos cosas tienen que ir de la mano, confiar y obedecer, Él se encargará del resto. Un futuro sabio, hermanos, no es un futuro preocupado, sino algo completamente diferente. Y quiero darte la idea central del sermón que vamos a hacer por adelantado. Y aquí está: entrégale toda tu vida a Dios y Él se encargará del resto. Esa es la idea central del sermón y el título del sermón. Entrégale toda tu vida a Dios y Él se encargará del resto. No una parte, todo. Mientras caminamos por esta vida, hermanos, Dios nos da el don de la confianza en Él. Y nos dice que si lo buscamos a Él, que si caminamos, transitamos en sus caminos, Él, el Señor, hará que la vida valga la pena. No hay otra cosa, hermanos, que valga la pena más que transitar en sus caminos, que obedecerle a Él. Para muchos llega un momento en que se cansaron, ya no quieren saber, tan aburridos del trabajo, tan aburridos de los estudios, tan aburridos de la vida, porque no han puesto su confianza en el Señor. Y cuando alguien está aburrido, entonces comienzan a caer en la depresión, que no, nada tiene sentido, y mejor me voy a dormir, y mejor esto. No, ponga su confianza en el Señor. Porque aun cuando estemos batallando con alguna situación, si nuestra confianza completa, no es que buscamos a Dios porque estamos enfermos o porque estamos en un problema, no. Cuando tengamos el problema y cuando no lo tengamos, busquemos al Señor. Todo. Entonces las cosas van a ir. Él se va a encargar y van a ir bien.
El día de hoy muchos rechazan a Cristo y al cristianismo. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo de lo que van a perder. Es que si yo me hago cristiano, te dicen, yo ya no voy a poder ir a las fiestas. Si yo me hago cristiano, mira que pues van a venir, ¿qué grupo? El que más les guste, va a venir a Sintermex o a donde, y ya no voy a poder ir. Y no voy a poder asistir aquí, y no voy a poder ir a... Entonces, tienen miedo de lo que van a perder. Incluso es que ser cristiano es sufrido, y yo pues si sigo a Cristo, yo no quiero sufrir, porque yo lo he visto a la vecina que es cristiana y mira cómo le va como en feria. Hermanos, quiero que escuche esto bien. El diablo y muchas personas en el mundo han tenido mucho éxito en maximizar las pérdidas y minimizar las ganancias que implican seguir a Cristo. Y les vamos a llamar a este tipo de personas los alarmistas del sufrimiento, de la pobreza y de la miseria. Porque si tú eres cristiano, tú tienes que vivir así, muy humilde. Y no se trata de eso. Hay una interpretación errada. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Que ha salido otra corriente de líderes cristianos muy influyentes y muy populares que han respondido maximizando las ganancias de seguir a Cristo, minimizando las pérdidas de seguir a Cristo. Y a menudo a ellos se les conoce como los maestros de la salud, la riqueza y la prosperidad. Ven, sigue a Cristo y todas tus enfermedades se van. Ven, sigue a Cristo y tú vas a tener todas las riquezas. Ven y vas a ser próspero. Y por eso muchas veces llegan las personas y dicen, oh, yo creo que Dios me está castigando, por eso no me va bien. Voy a venir a la iglesia para que me vaya bien. ¿Vienen porque aman a Cristo? No, vienen porque aman más riqueza. ¿Sí se da cuenta? Hay un error, una equivocación. Porque aquí hay un extremo y está el otro extremo. Pero quiero decirles que ambos extremos se basan en una mala información y dan como resultado pues malas decisiones. Muchos escucharán a los alarmistas que pues no sigo a Cristo porque es sufrir, es pobreza y es miseria. Y entonces ¿qué pasa? Pues deciden no seguir a Cristo, ¿cierto? Y otros escuchan a los vendedores, ven por tu milagro y vas a ver cómo Dios. Pues nosotros hemos visto eso y muchos milagros, pero eso no es el punto central, sino el evangelio. Ven, vas a tener riquezas, Dios te va a prosperar y Dios te va a hacer esto y aquello. Y entonces, ¿qué están haciendo? Están siguiendo a Cristo, o anhelan o quieren seguir a Cristo, pero por las razones equivocadas. Y por lo general, ¿sabe cómo termina eso? Acaban decepcionados y desilusionados. Entonces, ¿existe alguna manera de medir las ganancias y las pérdidas? Lo vamos a poner en esos términos, porque en esos términos estamos platicando, ¿verdad? De seguir a Cristo, y que se puedan medir de forma más precisa para que podamos tomar mejores decisiones. Bueno, sí la hay. Y aquí lo vemos en Proverbios 3 del 1 al 12. Y lo que nos da Proverbios es una visión, una perspectiva bíblica equilibrada de lo que implica seguir a Cristo. Nos va a dar esa información que necesitamos a fin de tomar la decisión más importante de nuestra vida. Pero primero, antes de desarrollarlo, quiero recordarles el contexto. Proverbios es un libro que no solamente nos dice lo que está bien y lo que está mal, sino también nos habla de lo que debemos hacer, que es correcto, pero también nos habla de aquellas cosas que tenemos que rechazar, que son incorrectas delante de la presencia del Señor. En otras palabras, no solamente nos da una moral bíblica, sino también las motivaciones bíblicas. Y eso lo vemos capítulo 2 al 3, apelando a 4 beneficios del cristianismo.
Los beneficios morales de la sabiduría, eso está en el capítulo 2, ya lo vimos. Los beneficios materiales de la sabiduría, los beneficios emocionales de la sabiduría y, en cuarto lugar, los beneficios sociales de la sabiduría. No es solo el Antiguo Testamento, hermanos, el que nos persuade con los beneficios. El Nuevo Testamento también lo hace. Mateo 6:33, 1 Timoteo capítulo 4, en fin. Así que en la vez anterior, en el último sermón que se expuso sobre Proverbios, vimos los beneficios morales. Y ahora pues vamos a ver cuáles son los beneficios materiales de ser cristiano. ¿Cuáles son esos beneficios? Así que vamos a examinar lo que la Biblia nos dice. Hay tres palabras importantes entre los versículos 1 al 10. Tres palabras importantes que hay ahí. Una es generalmente, mejor y a largo plazo. Cuando decimos generalmente, estamos diciendo que se trata de una regla general, pero que hay excepciones. ¿Qué significa eso? Que los proverbios no son una garantía como fundir un hierro, ¿verdad?, a muchos grados de temperatura y poner una placa y eso nadie lo puede borrar. No es así Proverbios. Nos está diciendo generalmente, son principios que generalmente son verdaderos. No son promesas. En el contexto de los proverbios, cuando dice mejor, significa más bendecido. En el Antiguo Testamento, hermanos, la bendición se asociaba con la mejora material. Tenía más vacas, más ovejas, mejores sembríos, cosas materiales. Pero también eso a la vez le daba un estatus dentro de la sociedad, porque tenía mayor riqueza. Es decir, en el Antiguo Testamento las bendiciones eran más físicas y externas para que todo el mundo la viera. Pero en el Nuevo Testamento las bendiciones principalmente son espirituales e internas. No se ven afuera así. Nadie puede decir, mira, este es más bendecido. ¿Por qué sucede esto? Porque en el Antiguo Testamento Cristo no había manifestado, no había venido. Entonces una manera de poder comunicar a los demás que esa persona estaba siendo bendecida por Dios, que Dios estaba obrando en su vida, era que todo el mundo lo viera así. Que viera que tiene más caballos, que tiene más vacas, que tiene mejores sembríos y todo lo demás. Cosechaba en abundancia. Dios está con esta persona, decían. Pero ahora que ha venido Jesucristo, tenemos la revelación de Él. Entonces las cosas son internas, son espirituales. Sin embargo, hermanos, esto no incluye las bendiciones espirituales en el Antiguo Testamento, por ejemplo, o las bendiciones físicas y sociales en el Nuevo Testamento. No piense que se excluye. Estoy diciendo que es más evidente. Es decir, es una cuestión de énfasis. Y la tercera palabra importante es a largo plazo. Proverbios no garantiza una vida larga y sostenida de mejora, pues en todos los ámbitos o en todos los sentidos de la vida. Sus principios sobre todo son a largo plazo, y ese largo plazo puede involucrar caídas y pérdidas a corto plazo. Pero en el largo plazo, cuando miramos hacia atrás, vamos a decir, verdaderamente Dios estuvo conmigo en todo mi caminar. Lo vamos a ver así. Aquellos que ya tienen algunos años caminando en el cristianismo han tenido situaciones difíciles, percances, dificultades, pero en cortos tiempos, en periodos cortos. Cuando miramos hacia atrás y evaluamos nuestra vida, decimos, verdaderamente Dios estuvo conmigo, estuvo con mi familia, Dios me cuidó, Dios me ayudó. Miren lo que he llegado, a dónde he llegado. Sus principios entonces son a largo plazo. Y por supuesto, el último largo plazo, ¿cuál es?
la eternidad. Ese es el más largo plazo, que resultará pues en una vida perfectamente bendecida y para siempre. Con esas calificaciones en mente, hermanos, pasemos a 5 áreas en las que Proverbios apunta a una vida mejor. Cada una de estas 5 secciones siguen el mismo patrón. Nos llaman a nosotros a una determinada acción. Haz esto. Y en continuación viene un incentivo que sigue a esa acción. Entonces es básicamente la regla que ponen, y cuál es la recompensa. Ese es más o menos el patrón que vamos a ver aquí. Pero recuerde esto: esta estructura de regla-recompensa ya está en la relación o en el contexto de una relación amorosa. Comienza en el versículo 1. Hijo mío, ¿lo ve usted ahí? Hijo mío, así es como empieza. ¿Sí lo ve? Aquí, si nos damos cuenta, no hay reglas para convertirse en mi hijo, sino que las reglas para mantener saludable esa relación de padre a hijo, para eso fueron dadas las reglas. No para convertirse a hijos. ¿Por qué? Porque nosotros nos convertimos en hijos de Dios, no porque nosotros obedecemos algo. Nosotros éramos todos, sin excepción, éramos desobedientes. Sin excepción, todos caminábamos en sentido contrario a Dios. Le dábamos la espalda a Dios. No nos importaba Dios. No queríamos saber nada con Dios. Dios, en su misericordia, ¿qué hizo? Intersectó nuestra vida y nos dijo: este changuito me lo voy a salvar. Así que, ¿qué hace? Dios usa a alguien, ¿verdad? A un hombre, una mujer, le habla el evangelio, y a través del evangelio es que viene, ¿qué cosa? La fe. La fe viene por el oír, recuerden ustedes, ¿no? ¿El oír de qué? De la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el que hizo eso? Dios. Dios intersectó en la persona, hablando su corazón. Cuando viene la hermana Lupita a hablarle del evangelio, pues ella lo único que hace es proclamar el evangelio. ¿Y quién hizo todo el trabajo? El Espíritu Santo de Dios, porque vino y le puso fe. Y ahora esta persona que antes no quería nada con Dios, ahora dice: perdón, verdaderamente soy un pecador y necesito de Dios, y pongo mi fe en Él, confío en Él. ¿Qué regla tuvo que cumplir esta persona? ¿Usted o yo? Ninguna. Ninguna. Dios se encargó y nos hizo hijos. Ahora que somos hijos, nos da reglas. ¿Para qué nos da reglas? Acabo de decirles, las reglas son dadas a los hijos para mantener una relación saludable entre el padre y el hijo. ¿Sí me entiende la idea? Versículo 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Paz. Paz es la palabra shalom. Shalom muchas veces se traduce como paz, pero es mucho más que simplemente paz, hermanos. No, shalom es plenitud. Shalom es estarse contentos, aún en medio de la circunstancia, aún en medio de la situación, aún cuando la situación parece que ya no más, mantenemos la tranquilidad. Ese es shalom. ¿Sí comprende la idea? Ese es shalom. No es una paz simplemente conceptual. No. Entonces, aquí vemos la regla. ¿Cuál es la regla? Recuerda y obedece mis mandatos de todo corazón. Esa es la regla. ¿Y cuál es la recompensa? Mayor cantidad y calidad de vida. ¿Lo vemos? Versículo 2, ahí está. Entonces, lo primero que vemos aquí, versículo 1 y 2, es una mejor vida. Versículo 3 y 4.
Acompáñeme ahí, no pierda la hilación. Dice, nunca, fíjese bien, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, como un collar, póntelas, dice. Escríbelas en la tabla de tu corazón. La tabla, para escribir en la tabla, no se puede escribir superficialmente, se tiene que tallar. Esa es la idea que dice acá. Tallar, que te cueste hacerlo. Una de las cosas, por ejemplo, cuando estudiamos, una de las técnicas, métodos para memorizar lo que uno está estudiando es escribirlo. No simplemente leerlo, sino escribirlo. Memorizas más que solamente subrayar o que resaltar algunas cosas. Mucho más volver a escribir lo que quieres memorizar. Entonces lo que está diciendo acá es, escríbelo pero en una tabla tallada. Imagínense cuánto más vas a guardar eso. ¿Sí me entiende la idea? Esa es la idea que quiere transmitir. Entonces dice, versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de ¿quién? De Dios y de los hombres. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es, tatúa la misericordia y la verdad en tu corazón y llévalas como un collar que nunca te las quitas. Esa es la regla. ¿Cuál es la recompensa? La recompensa es disfrutarás del amor y el respeto de Dios y de la gente. ¿Sí se da cuenta que, esto es la vida cristiana? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Mejores relaciones con Dios y mejores relaciones con las demás personas. Versículo 5, fíjese, vamos a ver las mejores opciones. Dice, versículos 5 y 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. ¿Cuál es la regla? La regla es esta: en cada situación, sométete de todo corazón a la providencia de Dios. Busca su guía, confía en su palabra y no confíes en tu propia inteligencia. Esa es la regla. ¿Y la recompensa cuál es? Dice, Dios te guiará por un camino recto para tomar mejores decisiones. ¿Sí se da cuenta cómo va avanzando aquí el proverbista? Regla, recompensa, así está avanzando. Versículos 7 y 8. Ahora va a hablar, ya vimos la mejor decisión, ahora va a hablar sobre la mejor salud. Dice, versículo 7, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La regla, no te asustes por tu propia mente, sino por la de Dios para dejar de pecar. ¿Cuál es la recompensa? Vas a florecer, vas a prosperar en todos los sentidos, es decir, espiritual y físicamente. Regla, recompensa, sigue el mismo orden. Versículo 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuál es la regla? La regla es esta: reconoce que todo lo que tienes es de quién, es de Dios. ¿Y para quién? Para Dios. Esa es la regla. Y recompensa, tendrás todo lo que necesitas y más. Tendrás todo lo que necesitas, no dice todo lo que quieres, todo lo que necesitas y más. ¿Cuántas tortillas necesitas tú para el día?
4 tortillitas, ya así nomás. Pues te dan 1 kilo, mira, tienes 1 kilo allí. Tienes más. Estoy poniendo este ejemplo que todo el mundo conoce, pero quiero que entendamos cuál es la idea. Tal vez tú pienses que Salomón como que se está saliendo por la tangente, pero saben que el autor sabe exactamente lo que está haciendo. Cuando nosotros comenzamos a preocuparnos por el futuro, ¿cuál es una de las primeras cosas que hacemos? Las primeras cosas que hacemos, estoy hablando de este pasaje que estoy hablando, de este último pasaje. Lo primero que hacemos cuando vemos que de repente se viene una crisis, se viene una situación, se vino el COVID, lo primero que hacemos es cerramos nuestra billetera y nuestra generosidad se agota. ¿No es cierto? ¿Por qué cree que la economía, hablando de la iglesia, bajó terriblemente durante toda la pandemia? No porque les faltó trabajo, la mayoría tenían trabajo. Es más, ganaban lo mismo, salvo raras excepciones, pero todo se vino abajo en cuanto a economía. ¿Se dan cuenta? ¿Tiene razón o no tiene razón acá? Sí. Nos aferramos a nuestro dinero porque comenzamos a pensar que nuestra seguridad está en el dinero que ganamos. Y nos olvidamos que nuestra seguridad está solamente en el Señor. ¿Qué te parece? Una vida mejor, mejores relaciones, mejores elecciones, mejor salud, mejores finanzas. ¿No te atrae eso de la sabiduría? Pregunto yo. ¿Sí o no? ¿O te quieres ir con los fatalistas o aquellos que te venden pues pura prosperidad, que no es cierto y van a salir defraudados, decepcionados? Henry Matthew escribió lo siguiente. Dice: la prudencia, la templanza y la sobriedad, la calma y la compostura de la mente y el buen gobierno de los apetitos y pasiones que la religión enseña tienden mucho no solo a la salud del alma, sino a un buen hábito del cuerpo, lo cual es muy deseable y sin el cual nuestros otros disfrutes en este mundo son insípidos. Recuerde esto, que el orden no es reglas, relación y recompensa. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede empezar por las reglas. Debemos comenzar ¿con qué? Con la relación. Estas reglas que está poniendo son para los hijos. Entonces, ¿cómo se comienza? Primero con la relación de padre a hijo. Esa relación de padre a hijo solamente es posible a través de ¿quién? Jesucristo. No hay más. La personificación y el cumplimiento de la sabiduría es Jesucristo. El Hijo de Dios es el único camino para que cualquier persona pueda convertirse en hijo de Dios. Cuando digo el Hijo de Dios, estoy hablando de Jesús. Es el único camino para que una persona se convierta en hijo de Dios. No es por algo que Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dijo: y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede acercarse al Padre, nadie puede hacerse cristiano, nadie puede hacerse hijo de Dios si no es por Jesús. Jesús es el único camino para poder ser hijo de Dios. No hay más. No, pero yo creo aquello, yo pienso esto. No. Ninguno. No, pero es que yo estoy escuchando últimamente que del Corán, que ahora hay que meditar y todo ese rollo. ¿Dónde está Mahoma? Sus huesos están enterrados. No, ahora que los chinos y están trayendo con todas sus cosas. ¿Dónde está Confucio? Sus huesos enterrados. Todos los líderes cristianos, todos los líderes religiosos, no cristianos, todos los líderes religiosos que encabezaron una religión, enterrados bajo tierra. No, es que yo no le puedo fallar a mi mamá, porque mi mamá me hizo jurar de que voy a ser siempre de la religión de ella que me enseñó.
Y ahorita ya no está su mamá. ¿Dónde están sus huesos? También bajo tierra. El único que ha resucitado se llama Jesús. Por eso es que podemos creer que su palabra es verdad, que lo que dijo es cierto. Ninguna otra palabra de ningún otro ser humano, por más sabio y extraordinario que sea, no sirve de gran cosa. Lamentablemente, hermanos, se está acarreando en muchas iglesias lo que se llama el cristianismo progresivo, donde se ve a Jesús no como el Salvador, sino como es digno de imitar. O sea, Él es el ejemplo para imitar. ¿Quieres que te diga algo? Jamás llegarás a ser como Jesús. Jamás. No hay nadie que pueda ser como Jesús. ¿Tenemos que imitarlo? Sí. Pero debemos saber que no lo vamos a lograr hasta que estemos a la presencia del Señor. Si hoy, cuando nosotros venimos, hemos orado, si hoy, hermanos, si el día de hoy Dios nos escucha, es porque somos hijos de Dios. Y cuando Dios nos mira a través de Jesucristo y no con nuestros propios logros. Tenemos que tener bastante cuidado. Hay muchas corrientes, hermanos, que se están metiendo por diferentes lugares. Hoy, o en días pasados, hace 2 días les pasé la noticia que en Estados Unidos la Corte Suprema rebatió, ¿verdad?, esa ley contra el aborto. Ellos pensaban que ya habían ganado. Hacían sus luchas, han hecho por todo. Pero yo alababa al Señor y decía: ¿quién como tú, Señor? Que en un 2x3 tú simplemente das y ordenas y las cosas se hacen. Y tiró por los suelos todo eso. Porque la ley que originó incluso eso fue producto de una mujer que fue utilizada y que después la misma mujer que dice Roe, ese es ¿cómo lo llaman? Pero su nombre no es ese realmente. Esta mujer que fue utilizada, ¿saben qué? Se levantó a luchar por los derechos pro vida. Hermanos, nadie puede contra Dios. Por eso que nosotros mejor debemos someternos a lo que dice el Señor. ¿No creen que es mejor someter y obedecernos a lo que dice la Biblia? Que en lugar de tratar de nosotros hacer nuestra voluntad. Imagínense cuánta gente detrás de eso, cuántos millones de intereses que han habido. El Planned Parenthood es una organización enorme. Tiene más clínicas abortistas en todo el mundo que McDonald's en todo el mundo. Imagínense. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de millones y millones que gastan y han hecho todo eso? Pero Dios simplemente da la orden y las cosas se hacen porque Él es el sabio. Entonces, una vez que tú llegas a tener esa relación con Dios, de ser hijo de Dios, recién es que las reglas comienzan a aplicarte para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo podamos mantener esa relación que ya se inició. Una relación santa, feliz y saludable. Ninguna regla, hermano, puede iniciar una relación, pero va a mantenernos saludablemente en la relación que tenemos como hijos de Dios. ¿Entiende la idea? Las reglas no son para establecer una relación. Primero se establece la relación y es por la misericordia de Dios. Sigamos avanzando. Versículos 11 y 12. Y si quisiéramos ponerle un pequeño subtítulo a esta parte, diríamos: la sabiduría puede empeorar tu vida a corto plazo. A corto plazo. Pero nosotros recuerde que esto es a largo plazo. Versículo 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre
al hijo a quien quiere. Estos son los versículos que los defensores de la salud, riqueza y la prosperidad, de la teología de la prosperidad utilizan, ¿verdad? ¿O no? Claro que no, hermanos. Esos son los que odian. ¿Sabe por qué odian? Porque aquí nos dice, hijo mío, perdón, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Cuando muchos de ellos dicen, yo sé que Dios te va a hacer esto y aquello y lo otro. Y Dios dice, no menosprecies el castigo de Jehová. Porque si yo te castigo es porque te amo, nos dice. Ellos no quieren escuchar eso. No quieren escuchar que Dios castiga, que Dios disciplina. Dicen, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga. Es decir, una de las señales que te ama es que Dios te va a corregir. Que Dios te va a corregir. ¿Cuántos quieren que les corrija el Señor? Bueno, si es hijo va a corregirle el Señor, no se preocupe, aunque no quiera usted. O sea, eso viene de parte ya, ¿no? O sea, aunque no quieras, si eres hijo de Dios te va a corregir, pues. ¿O quieres que te deje ahí, que te vayas? No, ¿verdad que no? Estos versículos con mucha claridad, creo, ¿verdad? Hablan del castigo de Dios, hablan de su disciplina paternal a sus hijos. Nos dice que debemos equilibrar versículo 1 y 10 que acabamos de ver. Eso tenemos que equilibrarlo y ponerlo en la balanza junto con el 11 y el 12. ¿Ya se dieron cuenta cómo va el equilibrio? Del 1 al 10 en un platillo y el 11 y el 12 en el otro, para que haya un equilibrio. La vida cristiana es así. No es de los fatalistas, ni tampoco es de los otros que digan pura prosperidad y riqueza. No, no, es equilibrada. La mejora de la vida, hermanos, a largo plazo sigue siendo coherente, aún con el dolor de la vida en el corto plazo. Porque recuerde, tenemos esa naturaleza caída y por eso nos enfermamos también. Y por eso pasamos situaciones. Pero también por eso Dios nos disciplina. Dios puede bendecirnos materialmente, sí, pero también puede disciplinarnos. Y ambas cosas, hermanos, ambas cosas, escúchelo bien, ambas son demostraciones del amor de Dios. Ambas cosas. Y es la primera verdad que queremos destacar aquí. Ahora, el Señor disciplina. No como a veces los padres, que los hijos se portan mal y sacan el cinto y le quieren dar de alma porque... No, así no es. Dios va a disciplinar, pero lo va a hacer por amor. Por amor. Proverbios 2:5 nos dice, entonces entenderás el temor del Señor. Quiero que hagamos y respondamos algunas preguntas con la ayuda de estos versículos. Así que vamos a elaborar un pequeño cuestionario sobre la disciplina divina. La pregunta es, ¿a quién disciplina el Señor? A sus hijos y a sus hijas. ¿Por qué disciplina el Señor? Porque los ama, evidentemente, ¿no? ¿Cómo disciplina el Señor? Como un padre amoroso, no como un juez legalista. ¿Sí entiende? Como un padre amoroso. ¿Qué es constante en la disciplina del Señor? ¿Saben qué es? El deleite en su hijo. Lo está disciplinando porque quiere deleitarse en su hijo. ¿Para qué? Porque ese hijo se va a corregir y al corregirse el padre se va a deleitar y dice, este es mi hijo, esta es mi hija. ¿Sí entiende? Por la respuesta que va a obtener de cada uno de sus hijos. Por eso se va a deleitar. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina del Señor? ¿Cuál es? ¿Por qué el Señor disciplina? ¿Para qué? Para corregirnos, ¿no? Para mejorar la vida. No es así de gratis. Hermanos, teniendo en cuenta este cuestionario, este breve cuestionario sobre la disciplina de Dios, ¿cómo debemos responder? ¿Cómo? Básicamente hay 3 formas de responder. Hay 2 formas erróneas
Y hay una forma correcta. Veámoslo juntos. Y creo que cuando yo lo mencione, usted va a decir, ahora me caiga el 20. Los niños, pues, tienen 3 formas comunes de reaccionar y también los adultos. Así que, ¿cuál es la primera forma? Luchar. Es decir, despreciar la disciplina del Señor. Cuando despreciamos, cuando no queremos hacer caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos luchando contra la disciplina de Él. Es responder como si Dios fuera pues un enemigo al que hay que combatir y al que hay que oponerse a como dé lugar. Es resistir y reaccionar con ira y con resentimiento. No, es que yo sé que Dios no me escucha, que no sé. ¿Ha escuchado gente así? Se están oponiendo, están luchando en contra de la disciplina del Señor. Es sentir su mano castigadora y entonces, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué nos has hecho esto? Y muchas veces se vuelven amargadas las gentes y se vuelven duros. ¿Y qué hacen cuando hay oportunidades? Cuando la disciplina del Señor llega, algunos lo ignoran y otros lo atribuyen a la mala suerte. No se están dando cuenta que es la disciplina del Señor. Esa es una manera, es luchar en contra de Dios. La segunda manera de responder en la disciplina es pues desfallecer. Sí, fatigarse. Y algunas versiones de la Biblia lo traducen como detestar, resentir o estar cansado. Y esta de estar cansado es la más precisa realmente aquí. Es lo contrario a luchar. Si la primera forma de responder es luchar, esto es no, pues no, ¿para qué? No, aquí nomás me dejo. O sea, simplemente se deja llevar. Y esto último se repite en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6, donde el apóstol introduce las palabras como un estímulo. Desfallecer o cansarse o rendirse con un espíritu fatalista de pasividad. Dios, pues haz lo que tengas que hacer y avísame cuando hayas terminado, ¿no? Algo así. No. ¿Qué sucede? Nos vamos a revolcar en la desesperación y la miseria. Eso no es reaccionar. Esa es la otra manera. Uno es luchar en contra de Dios y otro es, no, pues que Dios haga lo que quiera, pues aquí me quedo y no pasa nada. Aquí voy a esperar hasta que Dios termine de hacer lo que Él quiere hacer. ¿Se dan cuenta? Así, más o menos. ¿Sí me entienden la idea? Extremos a extremos, ¿no? ¿Sí o no? Uno de una manera y otro de otra manera, pero tan extremos. Pero la tercera forma, ¿cuál es? ¿Sabe responder? ¿Sabe cuál es? Con fe. La fe es creer en el cuestionario sobre la disciplina divina. Cada vez que la mano divina nos corrige, repasamos el cuestionario de la corrección y decimos, yo creo que Dios corrige a sus hijos. Yo creo que esta corrección está haciendo con amor. Estoy repasando el cuestionario. Creo que estás actuando, Padre, conmigo como un Padre amoroso. Y creo que aún cuando estoy siendo corregido, creo que aún tú te sigues deleitando en mí porque soy tu hijo. ¿Creen que se deleita cuando Dios nos está corrigiendo? Sí, hermanos. Porque nos mira a través de Jesús. Y nos está corrigiendo porque quiere que seamos y nos parezcamos más a Jesús. Y finalmente podemos decir, yo creo que esta disciplina me hará un mejor hijo de Dios. ¿Ves, hermano, cómo esto sigue siendo coherente con la primera idea? La sabiduría entonces suele mejorar tu vida a largo plazo, pero la sabiduría podría empeorar tu vida a corto plazo realmente. Y ahí está el equilibrio. Pero hermanos, escúchenme esto. Aun cuando la sabiduría podría empeorar a corto plazo, el objetivo general de Dios es mucho mejor que una vida mejor aquí. Es un mejor tú. Así que podemos añadir una tercera idea. La sabiduría te hará mejor a ti a largo plazo. Un entrenador de fútbol americano, en una entrevista que le hicieron,
él decía que su principal objetivo no era ganar partidos o un campeonato, sino desarrollar jugadores que sean hombres completos, no solamente físicamente, sino mentalmente y espiritualmente. Esa fue la frase que dijo este entrenador. Y eso es justamente lo que la sabiduría hace supremamente. ¿Qué hace? Hace desarrollar hombres y mujeres completos. No solamente físicamente, sino espiritualmente y emocionalmente. Ahora, te pregunto esto. Ahora, con toda esta explicación, ¿eso te ayuda a entender mejor tu vida y la vida en general que te rodea? Ahora que sabes que debe haber un balance, que no se trata del fatalismo o de mera prosperidad, sino que hay un equilibrio entre lo que Dios quiere. Esto te ayuda a tomar una mejor decisión sobre si el cristianismo vale la pena o no vale la pena, con todo lo que he explicado. ¿Qué opina usted? ¿Sí o no? Te da una vida mejor, un mejor tú y una mejor eternidad sobre todo. Por lo tanto, no escuches a los alarmistas del sufrimiento, de la pobreza y la miseria. Es que tenemos que vivir así porque somos humildes. No. Pero entonces, no decidas seguir a Cristo por lo que vas a perder. Pero tampoco escuches a los vendedores. No, ven a Cristo y toda tu salud va a mejorar. Aquí, ¿cuántos sabemos que hemos estado enfermos de diversas maneras? Si fuera así, pues los que tienen diabetes ya no la tendrían. Los que vienen con migraña ya no estuvieran. Ahora, hay situaciones en que hemos orado y Dios ha obrado, eso es evidente. Pero hay muchos que dicen, no, ven a Cristo y todo se va a solucionar. Y vas a tener más riqueza y más. No. Es decir, no decidas seguir a Cristo por las razones equivocadas, porque al final eso te va a llevar a una desilusión. Escucha el evangelio de la salud, la riqueza, la prosperidad y la disciplina. No persiga los beneficios, sino la sabiduría, y los beneficios van a venir después. Por algo dice, más buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Todas las demás cosas son añadiduras. Y yo te pregunto en esta hora, ¿cómo estás respondiendo a la corrección del Señor? ¿Con fatalismo o con querer pelear en contra de Dios? ¿Estás respondiendo desfalleciendo o amando al Padre? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Con lucha, con desfallecimiento o con fe en el Señor? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Das gracias a Dios por corregirte cuando te equivocas en lugar de desecharte simplemente? Porque para Dios nada le costaría simplemente desecharte. ¿No quieres obedecer? Pues te desecho. ¿Podría ser eso Dios, sí o no? Por supuesto que sí. Y está en todo su derecho. Pero en lugar de desecharnos, nos corrige. Para salir de esa corrección mucho mejor, deberíamos estar contentos y agradecidos. Hermanos, fue Cristo quien nos compró todos los beneficios y las bendiciones de la salvación. Él vino para que tengamos vida, dice Juan 10, y que la tengamos en abundancia. Jesús vino para darnos paz. Creció en el favor de Dios y de los hombres. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos disfrutar de las más estrechas relaciones de Dios con su pueblo. Es a través de Jesús. Él confió perfectamente en el Padre y le siguió mientras lo llevaba por un camino recto hasta la cruz. Y Él no desfalleció, sino que Él permaneció firme en ese camino. No se desplomó, no se acobardó, no luchó contra el Padre, sino que lo amó y también amó a su pueblo. Por eso que fue hasta el final. ¿Ve la respuesta de Jesús? Él renunció a su comodidad. Él renunció a su salud e incluso a su vida para que usted y yo, hermanos, el día de hoy tengamos consuelo, tengamos salud y tengamos vida eterna que comienza ahora mismo aquí en la tierra.
No vamos a esperar llegar al cielo. Ya comenzó la vida eterna en usted y en mí. Él sacrificó las riquezas del cielo y dio todo lo que tenía. ¿Para qué? A fin de enriquecer a su pueblo. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo tenemos que responder? Pues con fe. Es la única manera de poder agradarle al Señor. Tal vez te preguntes, ¿por qué Dios permite cosas dolorosas que pasen a sus hijos? Y yo te puedo decir, no es porque Dios se deleita en el dolor, sino porque se deleita en cada uno de nosotros. ¿Sí me entiendes? No se deleita en el dolor, se deleita en cada uno de lo que Cristo salvó. Tal vez, muchas veces, tú eres un hijo o una hija de Dios y respondiste luchando contra Dios. Sin embargo, Él no te desechó. Él va a seguir obrando en tu vida hasta que te caiga el 20 y caigas rendido y digas: Señor, yo soy el responsable, la regué por completo, hice esto, hice aquello, pero vengo arrepentido. Y saldrás mejor, ¿sí o no? Porque la mano de Dios estuvo contigo, poniéndote disciplina, porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Sí me entiende? O sea, es maravilloso. O sea, no agarre y te desecha, sino que sigue trabajando contigo. Trabajando contigo. Muchos padres, bueno, voy a poner los tíos, las tías, tienen su sobrino favorito, ¿cierto? Ay, menos mal que mi sobrino, porque no lo aguantaría todo el día, dicen. Porque cuando se cansan lo devuelven. ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso? ¿Lo han visto tal vez? Bueno, Dios no es así. Dios no se cansa. Él va a seguir trabajando en cada uno de nosotros. Recuerde esto, que el que comenzó la buena obra, ¿qué pasa? La perfeccionará, no lo deja medias. Usted y yo estamos en las manos del Señor y no nos va a dejar a medias. Puede que tú quieras esquivarte, puede que tú la quieras. No va a pasar eso. No va a pasar eso. A Dios nadie se le escapa. Por lo tanto, no te preocupes por el futuro. Confía en el Señor, entrégate completamente, porque Él se va a encargar del resto. Somete tu corazón, somete tu voluntad, somete tu dinero y somete tu pecado. Entrégale toda tu vida a Dios, que Él se va a encargar del resto. No eres tú el que manejas tu camino, es Él el que te va a aplanar el camino por donde tú vayas a caminar. Que el Señor te bendiga, hermano. Y yo espero que esto nos anime también. Nos anime a que tenemos un Dios tan sabio que hay un equilibrio, ¿verdad? Que no vamos ni a un lugar, ni a un extremo, ni al otro. Que el Señor continúe bendiciendo a cada uno de ustedes y que esto, hermanos, nos anime a poder vivir y siempre a responder con fe. Con fe. Siempre pensando que Él está haciendo lo mejor para nosotros.